Bueno, para arrancar este espacio de conversación, quisiéramos que desde su punto de vista nos pueda ofrecer una breve radiografía de la situación que está enfrentando este momento el país en cuanto a su economía. ¿Cómo nos encontramos los ecuatorianos y el país de forma general en el tema económico? Bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, hay dos fenómenos muy importantes que si tú quieres, se imbrican esos dos fenómenos y generan efectos al conjunto de la sociedad. El primer fenómeno es la pandemia. La pandemia ha obligado a muchos negocios a cerrar sus puertas y muchos negocios no pueden continuar con su modelo, con sus ventas y demás. Y en consecuencia ha tenido que quebrar, sobre todo los pequeños, medianos negocios. Y el otro fenómeno que se imbrica con la pandemia y genera efectos también negativos son las políticas de ajuste y consolidación fiscal que el gobierno está llevando adelante. De lo que se ha podido ver en la literatura y en las noticias en América Latina, Ecuador es el único país que está ajustando medidas de ajuste, medidas de austeridad, sin importar la pandemia y los efectos de la pandemia. Entonces, cuando tú tienes la confluencia de estos dos grandes procesos, los resultados están a la vista. El pleno empleo, que alguna vez llegó incluso al 55% en el año 2014, ha bajado este momento al 16,7% de la población económicamente activa. Es decir, nunca antes hemos tenido un nivel de pleno empleo tan bajo como el que ahora tenemos. La pobreza que estaba en el 22% hace unos 2 o 3 años, en este momento está llegando cerca del 30%, es decir, de cada 100 familias ecuatorianas, alrededor de 30 familias ya son consideradas pobres en este momento. Hay un grave proceso de empobrecimiento a nivel general. Tenemos el nivel más bajo de inversión pública, debe ser el nivel más bajo de los últimos 20 años, Producto Interno Bruto, ¿no? Y tenemos, tú quieres, las encuestas dan cuenta de eso, una situación de pesimismo en la población. Las personas, cuando se les pregunta cómo visualizan el futuro del país, no son optimistas, son más bien pesimistas, ¿no? Ese es el panorama, esa es una radiografía muy general de la situación actual, ¿no? Sin contar otros elementos que inciden en la economía, como la corrupción, por ejemplo, que también contribuye a formar expectativas negativas con respecto al futuro. Contar otros aspectos como el hecho de que el gobierno no paga puntualmente nómina, no paga proveedores, tiene una deuda muy grande con los GAD, etcétera. Todo eso contribuye, si tú quieres, a generar este ambiente, ¿no? Ese ambiente que lamentablemente es así. Esperemos que finalmente salgamos de esta situación y empecemos un proceso de recuperación. Ya vamos a ir a lo del pago de proveedores, economista, pero sí quisiera consultarle. Usted ha hablado del tema del empleo y dice que no había existido algo similar. ¿Es peor que en el año 99, año de la crisis bancaria, el nivel de desempleo? Es peor, es peor. Sí, en el año de la crisis bancaria, la población económicamente activa y el volumen de la población económicamente activa en pleno empleo era de alrededor del 40%. En la crisis más fuerte que hemos tenido, que es la de 1999, hoy ese pleno empleo ha caído al 16%. Este es el dato que nos dieron fuentes oficiales, la encuesta ENEMDU Telefónica que se hizo hace aproximadamente 2 meses, ¿no? Definió un 16% de la población económicamente activa que tiene pleno empleo, es decir, un contrato laboral a largo plazo con una remuneración al menos superior o igual a la mínima vigente. Perfecto, economista. Quiero llevarle una interrogante que creo que es muy continua y muy comentada por la ciudadanía, y es lo referente a dónde están los créditos que han llegado al país desde el inicio de la emergencia. Se ha dicho que han llegado ingentes recursos para mejorar, para hablar de la reactivación, para proteger el empleo, y al final nada de eso se ha concretado. ¿Qué pasa con esos recursos? ¿Dónde están? La ciudadanía justamente se pregunta eso. Y créeme, Alex, que yo también me pregunto dónde están esos recursos, porque ¿qué dice la Constitución? El numeral 3 del artículo 290 dice que
solamente se podrá construir obra pública o los recursos de endeudamiento externo serán dedicados a la construcción de obra pública. Eso dice la Constitución. Ver que el gobierno de Lenín Moreno, desde el año 2017 hasta este año, ha realizado una emisión de bonos por alrededor de 14.000 millones de dólares. No, esa es la emisión que hizo Lenín Moreno. Al mismo tiempo, se ha endeudado con las multilaterales en alrededor de 12.000 millones de dólares. Por otra parte, existe una deuda interna de 18.000 millones de dólares. Sin embargo, cuando regresamos a ver y queremos ver dónde está ese endeudamiento, de qué forma ese endeudamiento se tradujo de acuerdo a la Constitución en obra pública, no lo encontramos. O sea, de hecho, no hay una sola importancia de magnitud que justifique los niveles de endeudamiento. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad? Tenemos que formar, así como hicimos en el año 2018, una comisión auditora del próximo año, me imagino, después de las elecciones, el próximo gobierno tendrá, o la sociedad tendrá que conformar una comisión auditora de la deuda, porque es real. No se sabe en qué se utilizaron los recursos del endeudamiento. No se sabe. Pablo, de lo que usted nos está explicando, la caída drástica del empleo pleno en el caso de Ecuador de 5,7%, el incremento también de la pobreza, el tema de la caída de la inversión pública y demás en esta época de pandemia, hay quienes creen que esto está relacionado, muy relacionado con la presencia de la pandemia, pero esto es solamente así. ¿Esto se debe al tema de la pandemia o también a estas decisiones que en materia económica, en política fiscal, se han dictado desde el gobierno de Lenín Moreno? Te pongo un ejemplo que es la deuda del Estado con los GAT. La deuda del Estado con los GAT, millones de dólares, de los cuales 1.200 son para la AME, la Asociación de Municipalidades, y 600 millones del CONGOPE, que es el Consorcio de Consejos Provinciales. Ahora bien, esta deuda no es de este año. El grueso de esta deuda corresponde a años anteriores, es decir, el gobierno simplemente no transfirió los recursos que sí recaudó los recursos, pero tenía que cumplir con la ley, tenía que conforme recaudaba los recursos, entregar esos recursos conforme establece la Constitución y la ley, tanto a las universidades cuanto a otros sectores, como por ejemplo el FODEPO, ¿no? El Fondo para Financiamiento de las Universidades, que tampoco lo entregó. En consecuencia, nosotros tenemos que el gobierno puede decir que la situación es difícil por la pandemia, evidentemente, pero los problemas que estamos confrontando vienen de antes de la pandemia. Vienen al menos desde diciembre de 2017, del último trimestre de 2017, se acentúan en el 2018, se profundizan en el 2019 y caen en el 2020, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que el gobierno no haya invertido absolutamente en nada, no haya hecho una carretera, no haya construido, qué sé yo, un hospital, un centro de salud, no, eso no tiene nada que ver con la pandemia. Porque si quería construir un hospital, un centro de salud, una universidad, un colegio, una escuela, tenía que haberlo hecho, no sé, en el 18, 19, 20, y podríamos haber dicho no. La inversión en educación alcanzó a tales niveles y se construyeron tantas escuelas, se construyeron tantas unidades habitacionales, se construyeron tantos kilómetros de carretera, se construyeron tantos puentes, se construyeron tantas hidroeléctricas, pero no hay nada, o sea, absolutamente nada, o sea, es impresionante. Nunca antes ningún gobierno en la historia reciente de este país, ninguno, ha dejado de construir nada. Incluso Abdalá Bucaram, en los 6, 7 meses que estuvo, empezó procesos de inversión pública. Aquí llevamos a 4 años y en estos 4 años no ha habido, como nunca antes en la historia, inversión pública. O sea, no hay. Entonces, lo que tenemos más bien es lo contrario, desinversión pública. Tenemos, por ejemplo, que una empresa tan importante como Correos del Ecuador, ¿no?, que además forma parte de tratados internacionales que establecen obligatoriedad para tener esa empresa, la tenemos desmantelada. Inmobiliar, desmantelado. Medios públicos, desmantelados. Tenemos un proceso de desinversión. Entonces, en vez de invertir,
tenemos desinversión. Entonces hay una paradoja. Hay un gobierno que se endeuda más que el gobierno anterior y en cambio ese endeudamiento que tenía que ser utilizado para inversión no sabemos dónde está. Economista, ¿cuál sería esta salida que podría existir para la crisis? Existe justo un escenario esta semana, decide el Fondo Monetario si es que va a prestar o no los 4.000 millones de dólares al Ecuador, pero por otro lado existe este proceso de desinversión. ¿Cuál es el desafío que tiene el próximo gobierno, en este caso, y el sector privado también para generar empleo? Porque esto va a generar más pobreza, más desigualdad y realmente es una situación muy compleja que, como dicen organismos internacionales, pueden retroceder la educación en 10 años, en 20 años y va a haber una brecha muy grande. ¿Qué debe hacer el gobierno que viene o este gobierno en lo que le queda para reactivar la economía de alguna manera y evitar más despidos? Porque existen despidos en el sector público, en el sector privado. Cada día uno se entera que un amigo, que un primo, que un vecino perdió el trabajo y esto está a la orden del día. Efectivamente, ¿no? Mira, hay soluciones, ya te voy a indicar una solución y un programa además que lo estamos llevando adelante, pero antes de eso quería indicarte que efectivamente los datos dan cuenta de un grave proceso de desinstitucionalización, pero hay algo que quería aclarar, creo yo, porque a mí lo que me llama muchísimo la atención es la forma por la cual se le miente a la población. Que se le miente de una forma realmente muy, muy descarada, ¿no? ¿Cuál es una de las mentiras que se están expandiendo? Es el hecho de que con el crédito del Fondo Monetario, el gobierno va a tener recursos para el desarrollo nacional. Eso, queridos amigos, es una mentira. ¿Por qué es una mentira? Porque, primero, la Constitución y la ley, sobre todo el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, prohíben que se pague externo. Es decir, el gobierno no puede utilizar los recursos del Fondo Monetario para pagar absolutamente nada de gasto corriente. O sea, no puede. Entonces, uno podría decir, bueno, entonces ya no va a gastar en gasto corriente, entonces va a gastar en inversión, pues, porque claro, si no gasta en gasto corriente, puede gastar en inversión. Pero hay otro problema, y es que el estatuto del Fondo Monetario prohíbe que los recursos del Fondo Monetario vayan para inversión. ¿Por qué? Porque a nivel internacional, la institución que presta recursos para inversión se llama el Banco Mundial, la Corporación Banco Mundial, ¿no? El Fondo Monetario no presta para inversión. Entonces, ¿a dónde van esos recursos del Fondo Monetario? Si no van a ir a la inversión y tampoco van a cumplir el gasto corriente, ¿a dónde van? Al único destino que pueden ir, van a la balanza de pagos. ¿Qué significa la balanza de pagos? Van a fortalecer los depósitos que el Ecuador tiene en bancos extranjeros y esos depósitos van a servir para pagar a los tenedores de bonos de la deuda. Esa es la realidad, esa es la ley, esa es la institucionalidad. Entonces, si el gobierno dice que asocia eso va a significar que va a cumplir atrasos, miente, ¿no? ¿Y por qué miente? Porque no lo puede hacer, porque en el supuesto de que se demuestre que se utilizaron recursos del Fondo Monetario para gasto corriente, eso es peculado, eso es un delito penal. Y se arriesgan Lenín Moreno y su ministro de Finanzas a que a posteriori tengan que confrontar diversos juicios, ¿no? de tipo penal. Entonces no pueden hacer eso. Y el Fondo Monetario, si el Fondo Monetario les entrega los recursos, el Fondo Monetario vigila exactamente a dónde van los recursos. Si el Fondo Monetario ve que los recursos son utilizados para inversión pública, inmediatamente suspende los desembolsos y le dice, no me pidas plata a mí, pídele al Banco Mundial. Yo no te voy a dar dinero para inversión pública, ¿no? O sea, yo no te voy a dar dinero para que construyas escuelas, hospitales, carreteras, ni mucho menos. Entonces, ¿qué van a hacer con el dinero del Fondo Monetario que tiene el país a nivel internacional? Y que ese dinero fortalezca las reservas internacionales y que con esas reservas se garanticen a los tenedores de bonos de la deuda. Esa es la realidad. Economista, en ese sentido yo quisiera consultarle qué medidas se pudieron haber tomado para enfrentar esta crisis que obviamente se agudizó más con el tema sanitario. ¿Qué medidas, por ejemplo, usted estaba al frente de un foro de economistas heterodoxos? Tal vez, ¿qué medidas se hubiesen presentado para que la situación no sea tan grave? Y como en su momento el gobierno que está actualmente dijo, no encontró una mesa servida, yo no sé qué va a encontrar el gobierno que continúe en el próximo año.
Efectivamente, nosotros como Foro de Economistas Heterodoxos hemos entregado algo que hemos denominado política económica para la reactivación, un conjunto de medidas económicas que le permitan al país salir de la crisis, como por de tal manera que se faciliten los intercambios comerciales al interior de la economía ecuatoriana, como por ejemplo la reincorporación de los funcionarios públicos que han sido desvinculados en estos últimos 3 años, lo que vuelvan a ser recontratados, no para que además se cumpla con lo que establece la Constitución de garantizar los derechos y al mismo tiempo tengamos la posibilidad de una demanda efectiva interna. Hemos propuesto la renta básica universal. La renta básica universal es una asignación de $400 a 1 millón de jefes de familia de forma indefinida y que además está preasignada para que los beneficiarios de la renta básica universal tengan la posibilidad de afiliarse voluntariamente al IES, tengan la posibilidad de pagar la conectividad, tengan la posibilidad de comprar bienes perecibles y no perecibles. Entonces, hay alternativas. Todos esos documentos se los puede encontrar, entre otros, en mi blog, los.blogspot.com, en las redes sociales, ¿no? Entonces, hay alternativas. Yo he entregado esta política económica, le entregué al equipo económico de Andrés Arauz, por ejemplo, me recibieron esta propuesta, conversé con ellos, le entregué también al presidente de la Izquierda Democrática, Guillermo Herrera, que también fue muy amable, recibió nuestra propuesta, pero paradójicamente la única persona que no ha respondido y que hemos entregado esta propuesta es Yacu Pérez. Le hemos entregado esta propuesta a Yacu Pérez, pero hasta ahora no nos ha respondido, ¿no? Pero existe una política económica alternativa. Economista, ¿cuál sería esta alternativa? Si nos puede decir brevemente. Y también, sí quisiera que nos dé algún comentario con respecto al tema de las tasas de interés que quieren reducirse los segmentos de crédito. Bueno, te comento lo siguiente. Es que hay dos medidas que el gobierno ha adoptado en estas últimas semanas. La primera es el decreto 1158 que elimina los subsidios a los combustibles y la segunda es la eliminación del techo a las tasas de interés para los bancos privados. Ambas medidas están condicionadas o están referidas a los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional que se adoptaron en marzo del año pasado, pero que finalmente se cerraron en abril de este año. ¿Qué intenta el gobierno con estas medidas? El gobierno con estas medidas intenta generar señales al Fondo Monetario y al directorio del fondo para que le aprueben su pedido de un nuevo acuerdo de facilidad ampliada por $6.500 millones. Todavía no está aprobado eso, el directorio tiene que reunirse en estos días para ver si aprueba o no aprueba ese paquete y las medidas económicas. El momento en el que se eliminan los techos a las tasas de interés, no suben las tasas de interés, perdón, no bajan las tasas de interés, no, más bien suben. ¿Por qué? Porque cuando se eliminan los techos, ahí el mecanismo que empieza a operar en el sistema bancario es la tasa pasiva, que se conoce también a la tasa de captación. Los bancos utilizan la tasa pasiva para capturar más ahorro interno y conforme capturan ahorro interno e incrementan la tasa pasiva. Como incrementan la tasa pasiva, el spread, que es la diferencia entre activa y pasiva, también se incrementa. Entonces te pongo un ejemplo, un banco te paga 2%, pero te cobra el 9%. Pero si se liberan los techos, el banco te dice, ya, yo te doy el 4%, deposita en mi banco, pero cobra el 15%. Como ya no hay techos máximos, puede extenderse. El banco de al frente dice, no, si él te da 4%, deposita en mi banco que yo te doy el 6%, pero el crédito ya no sale al 13, sale al 16 o al 17. El banco de al lado dice, no, yo te doy el 10%, pero la tasa de interés es 25%. Y empieza a formarse lo que en economía se llaman burbujas especulativas, ¿no? Por eso la mayoría de países del mundo controlan y establecen techos a las tasas de interés. Es una locura eliminar los techos a las tasas de interés porque eso conduce de manera directa, absolutamente directa, a burbujas especulativas, que es lo que le pasó ya al país. En el año 1994 se aprobó la Ley General de Instituciones Financieras, liberó las tasas de interés, se formó una burbuja financiera que explotó en diciembre del 98, ¿no? Cuando se aprobó la AGD y entró en liquidación el Filambanco y condujo una crisis a toda la economía del país. Pablo, algo que a mí sí me ha llamado la atención es lo que usted explicaba, que
prácticamente estos créditos internacionales, sobre todo los del Fondo Monetario Internacional que han llegado para el país, terminan beneficiando a quienes no tienen que beneficiar en este momento. Terminan beneficiando, según lo que usted nos ha explicado, a los tenedores de bonos, que son realmente quienes sienten y registran un beneficio con esos ingentes recursos que están viniendo de organismos internacionales como el Fondo Monetario. Ahora, mucho se ha hablado también durante estos meses, estos últimos años, durante este gobierno, que el nivel de endeudamiento con organismos internacionales fue mucho mayor en el gobierno anterior y en otros gobiernos. ¿Esto es real? O sea, ¿realmente este gobierno ha mantenido un control en cuanto al endeudamiento internacional? ¿Cómo marcha y cómo se presenta el país en esa materia? Te doy los datos exactos de acuerdo al boletín de endeudamiento del Ministerio de Finanzas. Recuerda lo que nos decían de la deuda con los chinos, que habíamos hipotecado el país a los chinos, nos decían, no sé si te acuerdas, ¿no? Que los chinos, claro, que estábamos trabajando básicamente para cumplir con la deuda china. Bueno, ¿qué dicen los datos de deuda emitidos por el propio Ministerio de Economía y Finanzas? Dicen lo siguiente, que la deuda con los chinos es de alrededor de 5.000 millones de dólares. Eso dicen los datos, ¿no? También nos dicen que la deuda con organismos internacionales, en este sentido ahí hay que añadir al Fondo Monetario, hay que añadir al Banco Mundial, al BID, la CAF, etcétera, suma este momento 12.000 millones de dólares. Si logran firmar con el Fondo Monetario, esos 12.000 se van a transformar en 18.000 millones de dólares, ¿no? Y los bonos emitidos en mercados internacionales suman 18.000 millones de dólares. Entonces, esa es la realidad, esos son los datos, ¿no? Los datos nos reflejan que todo el proceso de sobreendeudamiento en realidad se produjo en este gobierno. Que la famosa deuda con los chinos fue más bien una especie de invento del actual gobierno. Fue eso prácticamente. Uh-huh. En la práctica estamos más que endeudados ahora en la actualidad con los créditos que han llegado, sobrepasando los créditos chinos. Efectivamente, estamos más que sobreendeudados, pero ¿con quién estamos sobreendeudados? Mira, con el BID, en este momento la deuda. Sí, la deuda con el BID pasó a más de 6.000 millones. Con el Fondo Monetario vamos a pasar una deuda de 6.000 millones de aquí en una semana, ¿no? Con otras multilaterales como de 4.000 millones con la CAP, etcétera, ¿no? Y la renegociación de bonos de la deuda. Entonces, es este gobierno el que finalmente logró el sobreendeudamiento. Bueno, le agradecemos muchísimo, economista, por todos los comentarios que nos ha dado y aclaraciones sobre la deuda, la economía y, bueno, la preocupación sobre todo del empleo, que realmente no nos imaginábamos que era algo peor que lo que fue en el año 99, año de la crisis bancaria, con la diferencia que no es momento como fue en esa época en que mucha gente migró y se fue a otros países. Pero antes de irnos quisiera hacer una especie de comercial, si tú quieres, y es el hecho de que el día de hoy yo hice un análisis del decreto 1158. Entonces, analicé el decreto 1158 y me he quedado asustado, me he quedado espantado. ¿Sabes a cuánto va a subir la bombona de gas? Que hoy vale unos 60. ¿Va a subir o no va a subir? Porque hace poco tiempo dijo eso, pero el ministro de Finanzas dijo que va a congelarse el precio de uso doméstico, del gas de uso doméstico, que se va a mantener. Va a subir la bombona de gas a $17. ¿Bajo qué fundamento usted asegura eso, Pablo? Sí, yo hice el estudio el día de hoy, hice el estudio con el decreto, con los datos para trabajarlo. Publiqué el estudio en mi blog personal, pablodavalosblogspot.com, se llama el decreto 1158, eliminación de subsidios a los combustibles y reformas estructurales. Revisen esa información y ahí cuando revisen eso se van a dar cuenta la magnitud que tiene este decreto. Es tan fuerte este decreto, es tan potente,
que estoy pensando hablar con mis abogados, con los que siempre me acompañan, para poner una demanda de inconstitucionalidad, porque no es constitucional lo que están haciendo, están haciendo lo que les da la gana. Así es que les digo para que ustedes también puedan decirles a los seguidores, hay ese documento está en mi blog personal, se llama Decreto 1158, eliminación de subsidios a los combustibles, también lo he colocado en mi Facebook, también una referencia en mi WhatsApp, en mi Twitter, que es Pablo Dávalos 63, creo que es mi Twitter. Así es que ahí está la información, queridos amigos, ahí está la información 58. Pero las autoridades del Gobierno Nacional en rueda de prensa incluso han afirmado que no habrá un incremento en los combustibles y mucho menos del gas de uso doméstico. Claro, incluso Fabricio, economista, también dice aquí en el Twitter de ellos que han subido el decreto, dice, el precio del gas de consumo doméstico continúa congelado. Para evitar la especulación se activarán controles en todo el territorio. Es que no se trata de eso, o sea, no va a topar el precio del gas. Simplemente Petroecuador va a dejar de importar el gas. Entonces, si Petroecuador deja de importar el gas, si ya no va a participar en el mercado, y tienes operadores privados que van a comprar el gas afuera y lo van a vender aquí, y es $1,16 por cada kilo de gas. Entonces, en América Latina, tengo aquí la información de cuánto es el gas en todos los países de América Latina. He estado trabajando justamente el día de hoy en eso, ¿no? Por ejemplo, el kilo de gas en el caso de Bolivia es 0,32, en el caso de Brasil $1.32 el kilo de gas, en el caso de Chile 0,95 centavos de dólar, en el caso de Colombia 0,86 centavos de dólar, en el caso de Salvador 0,52 centavos de dólar, en Guatemala 0,96 centavos de dólar, en Honduras 1,04 centavos de dólar, en México 0,94 centavos de dólar, en Panamá 1,09, en Paraguay 0,73, en Perú 1,16 dólares por kilo, en República Dominicana 3,42 dólares por kilo de gas. Esa es la información. Entonces, ¿qué dice la ley? La ley dice lo siguiente: formar el mercado de combustibles. Se va a formar el mercado de combustibles con precios internacionales donde los actores ponen el precio. Petroecuador, una vez que se garantice el mercado de combustibles, Petroecuador deja de importar. No es que Petroecuador sigue con el mismo precio, pero cuando quieras comprar una bombona de gas, no vas a encontrar nunca la bombona de gas de Petroecuador. Vas a encontrar la bombona de gas de las empresas del sector privado que te van a decir, la mía cuesta 15, la 16 o 17. Y como estás desesperado para cocinar, terminas pagando 16, 17 dólares. Esa es la trampa. ¿Qué te parece? Preocupante. Gracias, Pablo, por la información. Sin duda, elementos e información muy interesante la compartida en este espacio de entrevista. Estaremos pendientes finalmente a ver qué es lo que sucede en el mercado con el tema del gas. Habrá que esperar. Finalmente, ojalá que ese tema o este anuncio que usted lo ha hecho de que ya con el pasar del tiempo el precio de gas se incrementaría, ojalá que no sea así y que más bien la economía siga aguantando bajo las condiciones tan difíciles que ahora estamos atravesando. Gracias a Pablo Dávalos. Gracias. Adiós. Hasta la información. Muy gentil, Pablo. Suerte y gracias. Adiós. Adiós. Gracias.